nueva cuenta, Señor. Muchas gracias que nos concedes abrir tu palabra, Señor. Hemos estado adorándote, dándote gracias. Hoy necesitamos escuchar tu voz, Señor. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente y dame gracias, Señor, para hablar como conviene, Señor, como conviene tu Espíritu. Y danos gracias, Señor, para recibir la palabra como niños, Señor, con un entendimiento claro y con un razonamiento de acuerdo a lo que tú quieres. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Meditaba en los motivos por los cuales nos reunimos los domingos para abrir la Escritura. Creo que sin temor a equivocarme, todo mundo de los que estamos aquí, estamos buscando, como dijo Jesús, esforzaos por entrar por esa puerta que conduce a la vida eterna. Creo que el motivo por el cual estamos reunidos es precisamente para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma puedan encontrar ese descanso, esa esperanza para la eternidad. Ahora imagínate que después de tanto y tanto estar buscando y esforzándonos, llegado el momento, sucede que tenemos que irnos, tenemos que partir, ya sea por muerte o porque Cristo llegó, regresó como Él prometió, y no alcanzamos a entrar. Puede darse el caso, si no Jesús no nos diría estas palabras en las cuales vamos a basar la enseñanza de esta mañana, que le he puesto por título, de acuerdo a lo que unas palabras están en estos textos: estad preparados. Imagínate que llegara el momento que tenemos que irnos y no estemos en las condiciones necesarias o requeridas para estar ahí con Él. ¿Quién quisiera pasar por algo semejante? Las palabras de Jesús las dice no al común de la gente, las está dirigiendo específicamente a sus discípulos. Cuando se acercan sus discípulos a Él y le preguntan, dinos, ¿cuándo van a hacer estas cosas y las señales? Y Jesús les dice una serie de cosas: se entregarán unos a otros, habrá tribulación, el amor de muchos se enfriará, etc. Hay muchas cosas que dice. Tú puedes leer todo el contexto anterior a este versículo que te voy a leer, y estas palabras se las dirige a los discípulos. Vamos a verlas en Mateo 24. Mateo 24, verso 44. Dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Son palabras a los discípulos. Por tanto, también vosotros estad preparados. Y en Mateo 25, un capítulo adelante, te voy a leer tres versículos del 10 al 12, que también toca el punto Jesús. Aquí está narrando una parábola acerca de las vírgenes, las parábolas de las 10 vírgenes, y dice en el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Dice el verso 10, las que estaban preparadas. Dime, el mundo, el grueso de la gente que no se dice cristiano, ¿está esperando al esposo? Los que esperan al esposo son los que se han tomado el nombre de Cristo, los que se llaman cristianos. Y aquí está relatando que hay cristianos, aquí dice, unos que estaban preparadas
y otras que no estaban preparadas. Dice aquí, cuando llegó el esposo, las que estaban preparadas entraron con él, y las otras que no estaban listas, porque eso es lo que quiere decir estar preparado, estar listo, estar en las condiciones requeridas para algo, para lo que sea, para, por ejemplo, una habitación, pues la tienes que preparar si quieres recibir gente. Un restaurante tiene que estar todo preparado y tiene que estar todo listo para cuando lleguen los comensales. Y así, las que no estaban listas estaban con la esperanza. Pero llegó el esposo y se dieron cuenta que no estaban las cosas bien y se quisieron preparar a última hora y no alcanzaron. Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué tristeza. No sé cuántos años estuvieron esperando, aparentando que estaban realmente con una vida conforme a lo que Dios quería, el esposo quería, y resulta que estaban realmente distraídas, estaban lejos de lo que en verdad se requería para poder estar con él. Llegó y no tenían lo que el esposo requería y se quedaron fuera. Estad preparados, nos dice el Señor, y lo dice específicamente y con mayor énfasis a los que han tomado el nombre de Jesús para caminar juntamente con Él. Puede darse el caso que estés caminando y realmente no estés preparado debidamente. Hay quienes se dedican mucho a predicar el Evangelio, hay quienes se dedican mucho a no faltar a las reuniones, a abrir mucho la Biblia, a orar bastante, mas sin embargo puede darse el caso que no estén preparados debidamente, porque no es por orar, no es por leer la Biblia, no es por hacer muchas cosas en el nombre de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos. Y les voy a decir en aquel día, no los conozco. No es realmente la evidencia o lo que se necesita solamente leer mucho, orar mucho, predicar mucho, asistir a las reuniones. No es lo que se requiere de una manera, digamos, única. Se necesitan y son cosas que son necesarias, pero puede hacerse esto y no estar preparado. Muchos hacen esto y realmente no están preparados debidamente. ¿Cuál es el motivo? Que no se cumple con lo que Dios quiere. Dios es un Dios justo y como tal, Él pide justicia. Dice en 2 de Pedro capítulo 3, verso 13, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Fíjate, cielos nuevos y tierra nueva. Los que tenemos ahorita van a pasar y va a haber todo nuevo. Todo va a ser restaurado. Ahí no va a haber injusticia. Ahí no va a haber inmoralidad. Ahí no va a haber egoísmo. Ahí no va a haber maldades. Ahí no va a haber rebeldías. No va a haber insensateces, necedades. No va a haber ni siquiera tentación. En los cuales mora la justicia. ¿De qué servirá orar mucho, predicar bastante, tener un conocimiento amplio de la Escritura, tener un conocimiento intelectual de las cosas que Dios quiere, si no se cumple con la justicia? ¿Cuántas veces he conocido yo a personas que predicándoles el Evangelio porque son religiosos, pero mienten, roban, incluso algunos adulteran? Algunos hacen cosas muy graves y muy escandalosas y dicen, es que estamos en el tiempo de la gracia. Hay gracia para los pecadores. Dicen,
Es que, hermano, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Como si fuera esto un permiso para hacer todo lo que uno se le antoja, contrario a lo que Dios pide, y todavía seguir aspirando a estar ahí, con la esperanza para estar con Dios en el cielo. Ahí dice, mora la justicia. Ahí no puede entrar una persona necia, una persona rebelde, una persona que no obedece los mandamientos, una persona que no ha sido lavada de sus pecados. Ahí no puede vivir, no puede morar. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice en Gálatas, y cosas semejantes a estas. No heredarán el reino de Dios. Pueden estar congregándose, pueden estar leyendo la Biblia, pueden estar orando, pero si algunas de las cosas que están mencionadas aquí, que son cosas 100% injustas, no tienen nada que ver con la justicia, porque estas cosas cuando se cometen siempre van en perjuicio de otras personas y van directamente en contra del corazón de Dios. Y aquí está diciéndonos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si algo hay en el mundo, es injusticia. Mucha injusticia hay en el mundo. Por eso es la llamada de Jesús al arrepentimiento. Por eso es el mandato de Jesús que se predique a todas las naciones en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados. En su nombre, para el perdón de los pecados. En el mundo hay mucha injusticia y si llegara Jesús a venir antes de que se arrepientan, no pueden estar con Él. El mandamiento de Dios para toda la humanidad es arrepentidos y crean el Evangelio. Es cuando, si lo obedeces, se abre la puerta y se abre la esperanza para que tengas la oportunidad de estar allá para siempre en la eternidad descansando con Dios. No hay otra manera. En el mundo, te vuelvo a repetir, hay mucha injusticia, pero yo me preguntaba, dentro de la iglesia, ¿podrá haber discípulos que estén siendo injustos? ¿Habrá discípulos que estén haciendo cosas que no están bien? Estas palabras que te estoy leyendo aquí, pero ¿no sabéis que los injustos heredarán el reino de Dios? No fueron dichas a gente afuera de la iglesia. Aquí se estaba hablándole a los discípulos en el contexto inmediato anterior a estos versículos. En los versículos 7 y 8 dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Qué estaba pasando? Era una iglesia relativamente nueva, la iglesia de los Corintios, que estaban empezando a ser instruidos, pero entre tanto surgían disputas entre ellos. Pablo no estaba, pero cuando se entera, los amonesta. Los amonesta, dice, es una falta que haya pleitos entre vosotros. ¿Por qué mejor no sufres el daño? En lugar de estarte quejando en contra de tu hermano y llevarlo a los tribunales y estarlo exponiéndolo a la vergüenza de los demás. ¿Por qué mejor no sufres el daño? ¿Por qué mejor no sufres el agravio? Pero en lugar de esto, tú cometes agravio y defraudas. Y esto dice a los hermanos. Más grave todavía, no podemos defraudar a nadie, ni podemos hablar mal de nadie, ni murmurar de nadie. Mayormente es más grave cuando se hace en contra de alguien
que Cristo lo ha lavado con su sangre. Porque estos fueron rescatados. Puedes leer adelantito de los primeros versículos que leímos, no sabéis, dice, esto erais algunos. Esto erais. Ellos ya se habían arrepentido, habían sido lavados, habían sido restaurados a la comunión con Dios por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, por la palabra, y estaban caminando, pero había cosas que surgían entre ellos, y Pablo los amonesta, y de tal manera que enseguidita les dice que acaso no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Imagínate que fuera el momento de partir, y ellos con disputas, ellos con pleitos, ellos exponiéndose en los tribunales ante todos, todo mundo viendo cómo se pelean, cómo disputan, cómo discutían por dinero, por préstamos, por lo que fuera, por ofensas. Y se ponían en una posición tal que Pablo los amonesta y les dice, ¿acaso ya se les olvidó que los injustos no van a entrar al reino de los cielos? Estaban cometiendo una injusticia. Imagínate, si eso fuera el momento ya, la hora de partir, ¿podríamos llamar a esto que estaban preparados? ¿Estarían preparados? Si fuera ese momento, el momento justo de que se murieron con odios, con amarguras, con resentimientos, con pleitos. La amonestación es que los que tienen amargura, los que tienen pleitos, enseguida les dice, ¿acaso no saben que los injustos no van a heredar? Obviamente lo que se les está instruyendo es para que pudieran poner las cosas en orden y con la gracia de Cristo volver a tratarse como hermanos, con el amor fraternal no fingido. Pero puede estar la ocasión de que alguien entre nosotros que esté buscando a Dios y que ya tenga la comunión plena con la iglesia, de repente estuviera con una condición tal que no va a ser acepto si muriera. Claro que sí. ¿Qué es estar preparado? ¿Qué es estar preparado? Lo que está preparado, te lo vuelvo a repetir, es aquello que está listo. Está listo para esto, para aquello, para lo otro, pero ya está listo. Ya está. Tiene las condiciones requeridas para el propósito para el cual se ha destinado. En el ámbito terrenal nosotros nos preparamos para la vida, estudiamos, buscamos un buen trabajo, buscamos un lugar para donde vivir con cierta seguridad, buscamos estudiar, preparamos a nuestros hijos, los capacitamos para que puedan enfrentar la vida, para que se puedan casar debidamente, para que puedan tener un futuro estable, sin sobresaltos, y tendemos a prepararnos para esas cosas, incluso nos preparamos incluso hasta para morir. Compras un seguro por si acaso llega a suceder algo para que mediante el seguro pues las cosas se aligeren y no quede carga para nadie. Compras un lugar donde vas a ir a reposar tu cuerpo, donde vas a ir a descansar, te preparas. Pero todo esto cae en el ámbito puramente terrenal y lo celestial. Y lo del cielo, ¿a cuántos se les olvida eso o lo ponen en segundo término? Lo ponen en segundo término, dice en Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, otra vez hablando a los cristianos, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En Filipenses 3, 18 y 19 dice,
porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, lloraba porque estaban adentro de la iglesia, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y termina con estas palabras, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cuántos que toman el nombre de Jesús tienen algo parecido? Que su énfasis más fuerte, lo prioritario, es cómo ganar dinero, cómo hacerte de más dinero, cómo tener más propiedades, cómo tener más recursos. Pierdes algo de dinero, no te pagaron, ¿cómo duele? Te enfermas, te duele el corazón. ¿Por qué? Porque la mirada está puesta en el dinero, pues es terrenal. Piensan solo en lo terrenal, el pasarla bien, el restaurante, las vacaciones, los paseos, cosas que pueden ser lícitas, pero no es lo primero. Cuando hagas estas cosas, tienes que hacerlas poniendo tu mirada en que si es la voluntad de Dios o no. Si es unas vacaciones que te tocan y Dios te pide otra cosa, ¿qué va a hacer primero? Si te tocan las vacaciones, pero de repente Dios te pide otra cosa, oye, pues quiero que vayas a esta ciudad y quiero que le prediques a estas personas, ¿qué va a hacer primero? Pero hay quien lo primero, cuyo Dios es su vientre, sus deseos, sus metas, sus propósitos, su seguridad. Y sí, leen mucho la Biblia y predican mucho y hacen mucha misericordia, pero lo más importante para ellos es tener, no perder. Nada que ver con lo que dijo Jesús en Mateo, al que te quiera quitar la túnica, dale también tu capa. La túnica era una ropa interior, como la camisa, y la capa vendría a ser el saco. Es de más valor la túnica. Tú, bueno, ya te robaron una, ya te quitaron, dales también la capa. Esto no quiere decir que si alguien te defraudó, vas y le vas a decir, no, te voy a dar más. No es eso. No te amargues. No te quedes con la amargura en el corazón. Y si él necesita ayuda, estate dispuesto aún a perder tu capa. No está diciendo Jesús que si te roban vas a darles el doble de lo que te robaron, no es eso. Es que no bien que estés preparado para que si aquella persona tiene necesidad de algo, pues con tu capa lo puedes ayudar, con lo que tengas. Porque si no te harías partícipe del ladrón, si le das nada más por darle. Pero hay momentos donde tengo que aprender a perder. ¿Por qué mejor no sufres el agravio? ¿Por qué mejor no das por perdidas las cosas antes que tu corazón se extravíe y que cuando venga Jesús no estés listo? No vayas a hacer que de repente tu corazón está pensando más en lo terrenal, más en tus deseos, más en tus metas, más en tus propósitos, más en lo que tú has planeado, más en lo que tú has proyectado, más que en lo que Dios quiere. Pensar en lo terrenal, mis amados, no está mal, pero no es lo prioritario. El mandamiento es, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo. No pongan las cosas, la mira en las cosas de arriba, en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba donde está Cristo. Eso es lo que dicen Colosenses. Hay quienes piensan que el prepararse, pues como que es algo que, bueno, pues está de más, ¿no? Dios es bueno. Pues ¿para qué te preparas?
Si Dios en su momento, pues a Él va a repartir como Él quiere. ¿Para qué tanto? ¿Para qué ser tan quisquillosos? ¿Para qué ser tan exagerados? ¿Para qué ser tan estrictos? Si como quiera Dios va a repartir como Él quiere. Como si fuera una lotería, como si fuera echar suerte, saber a quién le tocó. Y Jesús nos está mandando que nos preparemos. No está diciendo que dejemos las cosas al ahí se va, a ver cómo me va, a ver si alcanzo misericordia aquel día, a ver si Dios se compadece de mí, no. Él quiere que llegues con la certeza de que cuando Él regrese te encuentre con la cara, con la frente en alto, no en soberbia, sino en confianza. Cuando Jesús regrese o tengas que morir, que tu corazón pueda estar listo y decir con toda confianza: Señor, descanso en tus brazos por tu pura gracia, por tu pura misericordia. Ven, Señor Jesús. Ese es el clamor que debe tener la iglesia. Ven. ¿Por qué? Porque están listos. Porque no hay nada que los pueda desprender de las manos de Jesús. Esto aplica para los que están caminando con justicia. Porque cuántos religiosos toman estos pasajes del libro de los Romanos, ¿quién nos separará del amor de Dios? Dicen ellos, nadie. Si Cristo murió por nosotros y derramó su sangre, pues nada más que viven robando, mintiendo, irritándose unos contra otros en pleitos. Yo fui religioso en su tiempo antes de conocer la verdad, la plenitud de la luz, y cuando yo iba a las reuniones de los concilios, donde iban los pastores, donde iban los encargados de dirigir los rumbos de la denominación, qué pleitos tan feos había, qué pleitos tan espantosos por dinero, por posiciones, por importancias, por quererse sentir más que los demás. Y luego llegábamos después de estar en los congresos, en los concilios, llegábamos y le decíamos a la congregación: Cristo te ama. Cristo murió por tus pecados. Somos salvos por gracia. Y la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Yo no puedo decir que ellos estaban viviendo en la luz, con tantos pleitos, con tantas disputas, tantos gritos, tantos aspavientos. De veras, cómo me dolía el corazón. Yo conocía muy poco de la Escritura, pero lo poquito que ya entendía, no me parecía sano lo que estaba viendo. De ahí que decidí abandonar y buscar a Dios aparte. Yo no entendía nada, yo no sabía nada, yo no comprendía muchas cosas, pero yo veía una cosa: aquí no está Dios, porque donde está Dios hay justicia. Al poco tiempo alguien me visita y me lleva una palabra que yo tanto anhelaba: la luz verdadera, que me guió a un genuino arrepentimiento, a un verdadero arrepentimiento, porque yo de religioso, cómo maltrataba a mi mujer, no con golpes, sino palabras que eran como golpes de espada, cómo lastimaban, cómo herían. Al no tener la luz suficiente, uno sigue caminando en eso y no se prepara uno debidamente. Y el Espíritu Santo no puede hacer morada en un corazón así. Eso es lo que pasó con las vírgenes, que no tenían el aceite suficiente. Y el aceite es el símbolo y la figura del Espíritu Santo. Y donde hay este tipo de situaciones, esos odios que se les amonesta a los corintios, esos pleitos que había entre ellos, estaban contristando al Espíritu Santo de tal manera que corrían el riesgo de quedar fuera. No estaban listos en ese momento. Hay quien vive como si Dios no existiera. Esos que dicen que para qué nos preparamos, pues viven como les da la gana. Viven como si Dios
ese Dios que dicen que va a repartir suertes, pues viven como si Dios no existiera, porque hacen cada cosa, incluso tomando el nombre de Jesús. Oye, hermano, pero es que la Biblia dice que los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. ¿Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre? Pues hermano, yo soy salvo por gracia, dicen, y se agarran de ahí y siguen. Siguen en sus maldades, siguen en sus mentiras, siguen en sus injusticias. Y en el reino de los cielos mora la justicia. Tenemos que prepararnos, son palabras que Jesús nos enseña. ¿Cómo debemos prepararnos? Debemos entender algo en primer lugar. En Apocalipsis 21, 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Tenemos que entender que ahí es un lugar tan limpio, tan santo, tan puro, tan alejado del egoísmo, de la maldad, que ahí no puede haber nadie que no tenga las mismas condiciones que tiene la ciudad celestial, que es de lo que se está hablando aquí. Tú puedes leer el contexto. La ciudad celestial, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, nadie que sea sucio, que tenga dobles intenciones, que sea moralmente insano o que hace abominación y mentira. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo somos inscritos ahí? Cuando te arrepientes y confías en el derramamiento de la sangre de Cristo para el perdón de tus pecados. Es en ese momento, cuando Dios te anota. Cuando de verdad te arrepientes y confías en Jesús para el perdón de tus pecados por esa sangre derramada en la cruz. No fuimos rescatados con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión quiere decir volver atrás, regresar, remitir, el remitente para que lo regresen. Te quitan. La deuda que tenías te la quitan. ¿Cómo? Por la sangre derramada de Jesús en la cruz. Claro, si te arrepentiste. Porque es primero, arrepentidos y crean el Evangelio. El Evangelio es eso, que Cristo murió para perdonar nuestros pecados por medio de su sacrificio y su sangre derramada. Esa es la garantía, ese es el sello, esa es la condición que se requiere para estar en ese lugar. Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es la única manera de poder estar ahí. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Una persona que ya no comete adulterios, que ya no roba, que ya no miente, pero no ha recibido el perdón de sus pecados, aunque se porte extremadamente bien, no puede estar ahí. Porque ahí no puede entrar alguien con culpa. Ahí no puede entrar alguien que no ha sido lavado. No entrará ninguna cosa inmunda. Ahí no puede entrar alguien que no ha sido justificado, porque ahí mora la justicia. Y para ser justificados, primero se necesita abandonar toda especie de mal, abandonar toda especie de pecado, aprender a hacer lo bueno y desechando lo malo, y entonces acercarnos a Dios para pedir gracia por medio de la sangre de Cristo. Vengan luego, dice, y estemos a cuentas. Y el pecado que hayas cometido, la sangre de Cristo tiene poder para quitarlo.
No hay otra manera. Es la única forma de poder estar ahí. Ahí no entra nadie que esté sucio. Tiene que ser lavado, tiene que ser purificado, porque esas son las condiciones de la ciudad. Y para estar ahí tienes que estar como la ciudad. Tienes que estar listo. Tienes que estar preparado. Y esa es la única manera de prepararse. Nadie puede lavarse por sí mismo. Nadie puede purificarse a sí mismo. Nadie puede purificar ningún hermano, ninguna hermana, ningún pastor, ningún ministro. Nadie puede lavar tus pecados. El único que lo hace es Dios y lo hace a través de la sangre de Cristo. Cuando tú estás arrepentido, cuando verdaderamente ya estás haciendo justicia y vas a Jesús confiando en que Él derramó su sangre, te inscriben y ya estás listo, estás preparado. Ya tiene las condiciones necesarias, como las mismas condiciones que tiene el lugar donde Dios lo ha preparado para que estemos ahí. Porque Dios lo ha preparado. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya está listo. Ya está todo hecho. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice el capítulo 9:24 de Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Era la sangre de los toros, de los machos cabríos, la cual, dice en versículos anteriores, tiene poder para lavar las inmundicias de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Dice, entró en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El sacrificio de sí mismo, derramó su sangre en la cruz. No fue sangre de becerro, no fue sangre ajena, fue su propia sangre. Y si aquella sangre, dice el libro de los Hebreos, tenía poder para purificar las inmundicias de la carne, porque cuando se presentaban el pueblo y que eran lavados y rociados por la sangre, la gente se iba en paz a su casa. Pero al año tenían que volver, porque tenían que volver a ser purificados. Con Cristo ya no es necesario hacer eso. Él ya murió de una vez y para siempre. La sangre de Cristo nos limpia si llegáramos a caer. Si voltuviéramos aquella ocasión por error, por equivocación, por falta de luz, falta de entendimiento, por emocionalismo, que de repente no controlaste algo y el impulso te llevó a fallar, pero no es una práctica, no es algo habitual, no es algo que te gusta hacer, no es algo que te deleitas en ello, no, lo haces y te duele. Te avergüenzas, como Pedro que ya se quería ir, cuando le dice Jesús, ¿me amas, Pedro? Es que ya se iba, le daba vergüenza estar ahí. Sí te amo, Señor. Pues, ¿por qué te vas, Señor? ¿Por qué te vas, Pedro? Pues, pastorea mis ovejas. 3 veces le pregunta, pero es que la actitud de Pedro era de vergüenza por lo que él había negado al Señor. Lloró amargamente, dice la Escritura, después que se dio cuenta de lo que había pasado. Era tal su dolor y tal su vergüenza que dijo, ya no merezco estar aquí. Jesús lo restaura. Esa actitud se necesita para poder ser restaurado de nueva cuenta si es que llegaras a caer. Si alguno hubiere pecado. No es lo cotidiano, ni es lo de todos los días, ni es tu deleite, ni es lo que haces continuamente, no es allá a las 500. No es una práctica. ¿Estamos propensos a fallar? Claro que sí. Para eso está la sangre de Jesús. Ahí es donde estás preparado. Confiando en Jesús por medio de su sangre. El obstáculo para estar ahí, dice, para quitar de en medio el pecado. ¿Cuál es el obstáculo? El pecado.
Dice en Gálatas 2:17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Fíjate, oíste el Evangelio, oíste verdaderamente el Evangelio completo, no rebajado, no adulterado, sino como debe de ser. Te arrepentiste, encontraste una convicción tan profunda en tu corazón que dijiste, si no cambio, voy a quedar desechado, y pediste misericordia, confiaste en Jesús para el perdón de tus pecados y te quitaron toda la culpa. Quedaste limpio. Desechaste toda la maldad y confiaste en Jesús. Y dice, si buscando ser justificados en Cristo somos hallados pecadores, pleitos, gritonerías, envidias, resentimientos, amarguras, ¿nos hallan así? ¿Acaso Cristo nos enseñó eso? Dice, ¿es Cristo ministro de pecado? ¿Cristo enseña estas cosas? De ninguna manera. Él pide justicia. Y cuando se hacen estas cosas, dice, si las cosas que destruí, ya te dejaste la amargura, ya no mientes, ya no robas, pero de repente vuelves a hacerlo, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Quién es un transgresor? Es un delincuente. Alguien que transgrede las leyes de nuestra nación se le trata como criminal. Igualmente con Dios. Si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea que el discípulo, el verdadero cristiano, el verdadero creyente que ha sido lavado de a de veras, tiene que estar listo. Tiene que estar consciente de que en los cielos mora la justicia. Y que si él se vuelve injusto otra vez, si él vuelve a practicar la injusticia, quítenle, dice, el talento y déselo al otro. Aquel que fue perdonado porque tenía una deuda enorme y lo perdonaron porque no tenía con qué pagar, pidió misericordia y lo perdonaron. Saliendo de ahí, con ira agarró a uno de sus consiervos y lo maltrató porque también le debía. Y lo maltrató y dice, oye, pues te tuvimos paciencia y tú no puedes tenerle paciencia. Échenle otra vez la deuda. Si las cosas que destruye y las mismas edificas, otra vez quedas fuera. Y no estás preparado debidamente. Cuando Jesús nos habla de estas cosas, no es para asustarnos. No es para que estemos alertas, para que estemos velando debidamente. ¿Por qué? Porque si Él viene o te mueres y tienes una esperanza, Él no quiere que sea una vana esperanza. Quiere que realmente estés caminando dentro de la justicia. De nada sirve tener una vida religiosa muy abundante si eres gritón, si eres amargado, envidioso, soberbio, enaltecido. Ya no eres adúltero, ya no eres matón, ya no eres asesino, ya no robas, pero en tu corazón guardas cosas que Dios sí las ve y las juzga, que Dios juzga las intenciones del corazón. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Dios sabe exactamente tus motivaciones. ¿Por qué quieres dinero? ¿Por qué quieres ir a un restaurante? ¿Por qué quieres vacaciones? ¿Por qué quieres aquello otro? Para un santo todas las cosas son puras. Pero si las haces con la actitud incorrecta, todo les es impuro. Todo. A los corrompidos, dice, nada les es puro. Todo lo ven con malicia, todo lo ven sucio. Pero para los limpios, para los puros, todo les es puro. O sea, el sexo se convierte en algo limpio. El vender cosas se hace con justicia. No vendes cosas desbaratadas o cosas por encima de su valor real.
ni tampoco las regalas. Si necesitas tener ingresos, las vendes a su precio justo. Y si no estás preparado, si buscando ser justificados en Cristo somos hallados pecadores, transgresores somos. Así es que, mis amados, hay que tener bien abiertos los ojos, la mente, el corazón. No sea que llegado el momento te mueras, o que llegó Jesús de repente y te sorprende como a las vírgenes insensatas. Que no estás listo y te quieres preparar a última hora y ya no te alcanza. Y te quedas fuera. Ábrenos, Señor. Ábrenos, si eras mi esperanza. No te conozco. La ligereza, la falta de sensibilidad, la falta de profundizar, la falta de temor de Dios puede llevar a que no estés realmente con una preparación de vida. Dios tiene preparado todo. Él sí se ha preparado y Él no miente. Dice en Hebreos 11:16, para terminar con esto, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En el contexto habla de personas que salieron y abandonaron su patria, su tierra, su familia y abandonaron todo por hacer lo que Dios quería. Y no recibieron lo prometido, dice, tú lo puedes leer el contexto, pero murieron creyéndolo, o sea, murieron en la justicia como Dios quería. Y no vieron realmente lo que tanto anhelaban, pero creyeron que Dios se los iba a dar. Y así fue. Y Dios dice, les ha preparado una ciudad. Su anhelo, aquí no tenemos nada, necesitamos algo del cielo. Anhelaban, dice, una ciudad, una patria celestial. Y dice, Dios no se avergüenza. A veces son menospreciados, son escarnecidos, son hechos menos porque los ven como alguien que no tiene metas, que no tiene propósitos, que se conforman con muy poquito, pues ya no roban, ya no mienten, ya no prosperan, ya no se conforman nada más con lo suficiente para vivir y lo que tienen de más están buscando a ver de qué manera ayudar a los demás, hacer misericordia con eso. Que para eso nos regalan las cosas que tenemos. Los talentos que Dios nos da son para usarlos, para lo que Dios quiere. O sea, a ayudar a una viuda, a un huérfano, a hacer misericordia, predicar el Evangelio, imprimir Biblias, folletos, qué sé yo. Pero Dios quiere que estemos en una actitud tal que cuando Él venga nos encuentre con ese anhelo en el corazón. Anhelaban una mejor, esto es celestial, como Moisés, que tenía puesta su mirada en el galardón, en la ciudad celestial. Y dice, todos estos conforme a la fe murieron y no recibieron lo prometido, pero murieron creyéndolo, y Dios les ha preparado una ciudad. Dios sí cumple lo que dice. Y si Él dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ya está listo. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y para eso murió Jesús. Si tú estás caminando rectamente, si tú estás aborreciendo la injusticia, si tú te avergüenzas cuando sabes o te das cuenta que por error, por lo que haya sido, cometiste una injusticia y estás confiando en la sangre de Jesús, tú eres de los que están listos para que cuando Él venga, no te tengas que alejar de Él avergonzado. Si te hallan sin aceite, si te hallan divagando, si te hallan en las redes sociales, si te hallan yéndote a jugar fútbol, yéndote a ver la televisión para ver la Fórmula 1, en lugar de estar ministrando a Dios, en lugar de estar viéndolo, en lugar de estar atendiéndolo, eso no es estar preparado.
cosas que en su momento no tienen valor moral, pero si por eso desechas a Dios, tú puedes ver un auto corriendo, puedes ver un balón, alguien que mete un gol y no por eso pecas. Pero si por eso desechas a Dios, se lo pones en segundo lugar, si lo terrenal es lo primero, si lo terrenal es lo que domina tu vida, si el dinero, si las metas, si los propósitos, si tu carrera, si tus matrimonio, tus hijos, todo es lo primero para ti. El hermano la semana pasada decía que eso se convierte en un ídolo. Y eso no es primero. Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, no en las de la tierra. No quiere decir que no trabajemos, que no nos hagamos de una casa, que no nos hagamos de un automóvil, no es eso. Pero cuando se ponen en conflicto una cosa con otra, ¿qué es primero? Estad preparados. Pongan su mirada en las cosas de arriba. Si Dios pide que ponga mi casa para el servicio del reino, ahí está mi casa, Señor. Si Dios quiere que mi automóvil, que mi dinero, que mis talentos, mi inteligencia, mis capacidades, por poquitas que sean, quiere que las ponga a su servicio, eso es primero. Y no quiere decir que no voy a trabajar, porque el que no trabaja, que no coma, dice la Escritura. No quiere decir que no vamos a disfrutar de repente una comida en un restaurante, pero eso no es lo primero, porque si tienes que elegir entre un restaurante y las cosas del Espíritu, primero serán las cosas del Espíritu. Y en su momento, cuando no haya conflicto, pues a comerte una buena barbacoa, lo que sea. Porque todas las cosas son puras para los puros. Pero cuando hay un conflicto, ¿qué es primero? Pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Estad preparados, dijo Jesús. Vamos a cerrar los ojos, medítalo. Pídele a Dios que te amplíe el panorama de lo que se ha hablado y que lo apliques con pureza, que no apliques indebidamente las cosas, que no las saques del contexto, que no apliques exagerando las cosas, que sean las cosas como son, con justicia, con rectitud, con pureza, y que por encima de todo, que sea Dios glorificado. Padre, de veras, gracias por esta tu palabra, Señor. Son tiempos que nos ha tocado vivir en que tú, Señor, amonestabas que en esos tiempos finales habría tanta maldad, habría tanto egoísmo, Señor, que el amor de muchos se enfriaría. Así que, Señor, cuánto suplicamos que nos ayudes, que nos concedas el entendimiento suficiente y el corazón, Señor, necesario para comprender las cosas conforme a tu corazón, Señor, para que nos des de tu Espíritu, Señor. Teniendo tu Espíritu, Señor, podemos ser guiados y dirigidos debidamente, Señor. Alguien que ha contristado el Espíritu, Señor, y que mira por sus propósitos y por sus metas, no puede ver debidamente, ni va a entender las cosas como deben entenderlas. Necesitamos, Señor, que nos ayudes a ver conforme a tu corazón, que no pongamos nuestras metas y nuestros propósitos en primer lugar, Señor. Que si tenemos que escoger entre tú y el mundo, Señor, tú eres lo primero. Estamos en el mundo y no podemos salirnos del mundo y con el mundo tenemos que convivir. Pero no podemos hacernos uno con ellos, Señor, en las cosas que son injustas. No podemos participar de sus maldades ni solapar ningún tipo de pecado, Señor. Concédenos gracias, Señor, y tu temor esté presente en nuestras vidas, para que no haya ligereza, Señor, para que confiando en ti, Señor, pueda ser realmente una fe auténtica, descansando por completo en esa sangre derramada por ti en la cruz, Señor. Que sin ellos, Señor, no hay remisión, no hay esperanza. Ayúdanos a entenderlo no solo en la mente, Padre, sino también en el corazón. Y glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre y síguenos ampliando el panorama, Padre.
en el nombre de Cristo. Amén.